Bueno, se ha terminado ya la parte de estequiometría, gases y soluciones. Vamos a ver ahora la parte de enlace químico, fuerzas intermoleculares. ¿Ya? A ver acá. Buenos días con todos, estimados alumnos. Ya, bueno, entonces vamos a ver qué me dice acá. Buenos días, Jean-Pierre. Ya, un ratito. Ya. Entonces ahora vamos a la parte de enlaces, ¿no? Eso ya está. Enlaces. Enlace químico. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de enlace químico. ¿Ya? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante el enlace? Hola, Ángela. ¿Por qué es importante el enlace químico? Ya. Capítulo 4. Estamos en la semana, a ver, 3 y 4, ¿no? Ya. Ya, buenos días. ¿Qué piensan ustedes al respecto del enlace químico? Vamos a ver, aquí vamos a ver, compartir acá, ¿no? Buenos días, profesora. Buenos días, sí. Pienso que es importante porque nos permite determinar o tener una mejor idea de las propiedades que puede tener cierta sustancia una vez que analicemos macroscópicamente hablando. No, gracias. Adelante, Sebastián. Sí, profesora, creo que el enlace químico permite que en sí exista el plano macroscópico y la variedad de sustancias que existen a través de la combinación de distintos compuestos. Ok. ¿Quién más está por aquí? Ya, creo que nadie más, ¿no? La siguiente página. Sí. De acuerdo. Efectivamente, el enlace químico nos va a permitir explicar la presencia de diferentes compuestos, ya sean orgánicos, ya sean inorgánicos, ¿no?
Los compuestos orgánicos son miles, a diferencia de los compuestos inorgánicos, que son pocos, y que tienen propiedades diferentes, ¿no? Entonces, a través del enlace químico, nosotros podemos clasificar a esas sustancias como iónicos o covalentes. Y asimismo, esas sustancias pueden presentar diferentes tipos de enlaces, ¿no? Pueden ser simples, dobles o triples cuando hablamos de compuestos orgánicos, ¿no? El enlace orgánico. Ahora, también podemos decir que esos compuestos pueden ser polares o apolares. Entonces, en los compuestos orgánicos hay gran cantidad de esos compuestos y en los compuestos inorgánicos poca cantidad. La diferencia sería la unión de los enlaces, ¿no? de los átomos, ¿no? Por ejemplo, en el enlace covalente vamos a unir dos no metales y en el enlace iónico vamos a unir un metal con un no metal. Pero la finalidad para poder formar el enlace es que estos elementos tienen que estabilizarse. Más la razón para poder formar el enlace es que cada elemento está desapareado, a excepción de los gases nobles, ¿no? Que ellos tienen la capa de valencia llena. Por ejemplo, el carbono, 4 electrones en la capa de valencia. Necesita 4 electrones para poder ser estable. Entonces, todos los átomos, para ser estables, tienden a unirse a otros compuestos, a otros elementos para llegar o cumplir con la regla del octeto y de esa manera ser estables, ¿no? Entonces, llega la estabilización. Entonces, los del grupo 4, grupo 3, grupo 1, dependiendo de la naturaleza del elemento, si va a formar un compuesto iónico covalente, esos van a compartir electrones o transferir electrones. Entonces, vamos a la diapositiva entonces ahora. Ya. Bueno, entonces acá vamos a ver el capítulo del enlace químico, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a ver la definición, los símbolos de punto de Lewis, el enlace iónico, el enlace covalente, la electronegatividad, la escritura de las estructuras de Lewis, las excepciones de la regla del octeto, la geometría molecular, el momento dipolo, teoría del enlace de valencia, y la hibridación de orbitales atómicos y la teoría de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia. Bueno, entonces el enlace químico se va a llamar a la fuerza que mantiene unidos entre sí a los átomos de los elementos que trae como consecuencia la formación de moléculas o redes iónicas. Acá hay un ejemplo en la cual se coloca al átomo de sodio y a la molécula de cloro. Estas como elementos, como unidad funcional, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el sodio tiene brillo metálico, es sólido, es plateado, es blando, y reacciona violentamente con el oxígeno y el agua, ¿no? Es una reacción bastante exotérmica. El cloro, en cambio, es gaseoso, es de color amarillo verdoso, color irritante y tóxico, ¿no? Sin embargo, al unirse el sodio con el cloro, forman cloruro de sodio. El cloro es un compuesto sólido de color blanco. Es fundamental en la alimentación, vamos a decir que es un sólido cristalino, ¿no? Miren, ahí hay una estructura cristalina, cúbica. Entonces, el compuesto formado es muy diferente a los elementos de inicio, ¿no? Que lo conforman. Obtienen unas propiedades. La energía de enlace químico, para la formación de un enlace estable, hablamos de un sistema resultante, tiene menos energía que el que constituían las partículas aisladas, ¿no? Por mayor disminución de energía, hay mayor estabilidad del enlace del sistema formado, ¿no? Entonces acá vemos la aproximación de los átomos o dos iones acá, ¿no? Hablamos de una energía de repulsión, también hablamos de una energía de atracción. Y acá vamos a ver la variación de la energía potencial en la formación del enlace, ¿no? Acá la distancia entre los núcleos y acá la distancia del enlace, ¿no? Entonces tiene que vencer la energía potencial mínima para poder generar el enlace. Entonces el desprendimiento de energía, la energía de enlace, la distancia correspondiente a la energía potencial mínima, ¿no? Como vemos acá. Ahora vemos la notación o símbolo de Lewis. Cada elemento
se encuentra ubicada en la tabla periódica, ¿no? Y está, en la tabla periódica está formada por grupos y periodos. Estos elementos entonces se encuentran en los grupos. Los grupos son las capas de valencia, ¿ya? Los grupos, generalmente, si me dan grupo, yo ya sé cuál es la capa de valencia que tiene el elemento y por lo tanto puedo saber si es un compuesto iónico o un compuesto covalente. Acá tenemos la notación del símbolo de Lewis, ¿no? Es una simbología en la cual los electrones de valencia de un átomo o ion se representan por puntos o por asteriscos o por aspas colocados alrededor del símbolo del elemento. Se respeta la configuración electrónica en estado basal antes de enlazarse. Este sería el orden de cómo vamos a ordenar nuestros electrones en la capa de valencia, ¿no? Acá tenemos el símbolo del elemento, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así sería, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, ¿por qué cada 1, 2? Acá, porque acá esto está lleno, la primera es orbital S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sería, ¿no? Acá estamos viendo la configuración Lewis, por ejemplo, del magnesio, Z12. Entonces, lo primero, si Z es 12, voy a distribuir sus electrones de valencia, perdón, sus electrones totales, ya que Z se trata de un átomo neutro, Z es igual a protones y electrones. Por lo tanto, los electrones los puedo distribuir con una configuración electrónica, ¿no? Y, entonces, en el nivel 1 va a haber 2S, 2 electrones. En el nivel 2 tenemos a los orbitales S y P, 2S2, 2P6. Como magnesio tiene Z12, hasta ahí vamos 10 electrones. Y por lo tanto, voy a escribir la capa de valencia 3S2. ¿Qué observo? Que el bromo, en este caso el magnesio, perdón, el magnesio Z12 tiene 2 electrones en la capa de valencia, pero la capa de valencia está formada por orbitales S, entonces está apareado. Por lo tanto, mi Lewis lo voy a escribir de esa manera. No lo puedo escribir los electrones separados, sino que es un orbital S lleno. Por lo tanto, tiene que estar de esta manera, ¿ya? Acá entonces estamos representando las capas de valencia de los elementos en cada grupo, del grupo 1, 2, 3, hasta el grupo 8, ¿no? Entonces acá sería el NS1, el NS2, el NS2, NP1, N2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5, NS2, NP6. ¿Ya? Así sería entonces cómo se distribuye, ¿no? Entonces acá podríamos, del grupo 1, podríamos hablar de potasio, ¿no? Un elemento representativo del potasio, cuya capa de valencia es 1. Es decir, para que este átomo sea estable, tiene que perder un electrón, para que su configuración electrónica sea 8. Como vimos en el magnesio, ¿no? En el anterior, ¿qué veíamos, no? Que la capa de valencia tiene 2 electrones. A este átomo es inestable, pero para que sea estable debería ganar 6 electrones para que llegue a la configuración de un gas noble. Sin embargo, es complicado, ¿no? Pero le es más fácil perder 2 para poder llegar a la configuración de un gas noble, ¿no? Acá sería 2S2, 2P6, ¿no? Y al perder el 3S2 quedaría con carga más 2. Y entonces quedaría de esa forma, ¿no? Magnesio más 2, ¿no? Al perder sus 2 electrones. Pero esos 2 electrones los va a compartir ¿con quién? Por ejemplo, para formar el óxido de manganeso. Va a compartirlos con los oxígenos. Oxígeno tiene, como vemos acá, capa 6, miren, acá 6, 2, 4, 6. ¿Cuánto le falta? Le faltan 2 electrones, ¿no? Esos 2 electrones que ha perdido el manganeso, lo va a ganar el oxígeno. Entonces ya tendríamos el compuesto estable. Tanto el magnesio como el oxígeno tendrían una configuración de gas noble. Son estables. Acá han formado, por ejemplo, ya el compuesto iónico óxido-magnesio, ¿no? Entonces, la regla del octeto nos dice que todo átomo tiende a tener 8 electrones en el nivel de valencia para lograr su configuración estable o de gas noble, a excepción del helio, que tiene solo 2 electrones. Acá, por ejemplo, tenemos el monóxido de dicloro. El monóxido de dicloro, el cloro, como habíamos comentado, es un halógeno del grupo 7, tiene 7 electrones, el oxígeno del grupo 6, ¿no?
tiene 6 electrones, entonces acá el cloro necesita compartir. ¿Qué sucede? Que el cloro, si lo pierde, quedaría con 6, ¿no? Entonces, si gana 1, sería cloro menos 1. Pero, sin embargo, es un no metal. La tendencia de los no metales es que ganan electrones o pierden electrones, ¿no? En este caso, para formar el óxido de cloro, los dos son no metales. Entonces, si el cloro ganara un electrón, quedaría 8, pero oxígeno se quedaría con 5. Por lo tanto, lo que le queda a ambos es compartir, ¿no? Entonces, el cloro tiene 8, el oxígeno al compartir un electrón está llegando a 7, por lo tanto necesita otro cloro para llegar a 8, ¿no? Entonces se forma este compuesto, ¿no? ¿Qué observamos? Y acá, esto de acá me indica compartición de electrones, ¿no? Entonces se trata de un compuesto covalente, a diferencia de un compuesto iónico. Miren, un metal con un no metal. El metal pierde, ¿no? Pierde fácilmente los electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, forma un catión y el oxígeno, en este caso, forma un anión, ¿no? Entonces, esa sería la forma correcta de cómo vamos a expresar una estructura Lewis para un compuesto iónico. Ojo, catión-anión. En un compuesto covalente no se forman cargas, miren, hay compartición. Por lo tanto, no se pone nada de corchete, no se separa, ¿ya? Cada átomo en la estructura anterior cumple con la regla del octeto, ganando, perdiendo o compartiendo los electrones. En este caso hay una composición de ambos. Este cloro llega a 8, este oxígeno llega a 8, este cloro llega a 8. Sin embargo, hay excepciones de la regla del octeto. Hay un octeto incompleto, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a decir octeto incompleto por comprensión, menos de 8. El hidrógeno, por ejemplo, mira acá su Lewis. El cloruro de berilio. Profesora, ¿pero el berilio no es metal? Sí, es metal. Sin embargo, es una excepción, porque la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, por lo tanto es covalente, ¿ya? Bueno, entonces acá el berilio pierde 2, no, comparte 2 con un cloro y con otro cloro, ¿no? Llega como máximo a 4, por eso se dice que es una excepción. El cloro está llegando a 8, pero berilio no. El trifluoruro de boro igual, ¿no? Acá, por ejemplo, boro comparte 3 y llega a 6. Y sería excepciones de la regla del octeto por comprensión. Y acá tendríamos también otras excepciones de la regla del octeto por expansión. Tenemos el pentafluoruro de fósforo, ¿no? El fósforo tiene 5 electrones en la capa de valencia, lo comparte y llega a 10. Los flúor llegan a 7, pero el átomo central está llegando a 10, ¿no? Se considera el átomo central, por eso sería un octeto expandido. En el caso del hexafluoruro de azufre, también, ¿no? ¿Qué observamos? Que el átomo central va a compartir 6 electrones, por lo tanto llega a 12. Por lo tanto, son 2 excepciones de la regla del octeto por expansión. Ahora, los enlaces se pueden clasificar como enlace iónico o electrovalente, enlace metálico o enlace covalente. Un enlace iónico o electrovalente es una fuerza química producida por la atracción electrostática de cationes y aniones que trae como consecuencia la formación de redes iónicas. El catión generalmente es de un metal y el anión es de un no metal. El cloruro de sodio, que está formado por una red iónica cristalina tridimensional de cationes sodio y aniones cloruro, que se atraen por fuerzas electrostáticas, como puede verse en la siguiente figura. No forman moléculas, ¿ya? El cloruro de sodio forma una red cristalina, no forma moléculas. Energía de red. La magnitud que determina la mayor o menor estabilidad de un compuesto iónico recibe el nombre de energía de red o energía reticular, que se define como la energía que se desprende en el proceso de formación de una mol de cristal iónico sólido a partir de sus correspondientes iones en estado gaseoso cuando entre ellos no existe interacción alguna. Un ratito, por favor.
Ya, disculpe. Bueno, entonces tenemos la energía de red, ¿no? La energía de red será la magnitud que determina la mayor o menor estabilidad de un compuesto iónico y recibe el nombre de energía de red o energía reticular, que se define como la energía que se desprende en el proceso de formación de una mol de cristal iónico sólido a partir de sus correspondientes iones en estado gaseoso, cuando entre ellos no existe interacción alguna. Aquí se está observando que el sodio, su capa de valencia, el sodio es un metal alcalino, ¿no? Y observamos que su capa de valencia es 1. Por lo tanto, a sodio le es más fácil perder un electrón que ganar 7, ¿no? Entonces, de esa manera, queda con una configuración de gas noble. Y el cloro, observamos que su capa de valencia tiene 7, le es más fácil ganar 1 que perder 7, ¿no? Entonces, gana un electrón del sodio y forma el compuesto iónico cloruro de sodio, ¿no? Ahí observamos que el sodio queda con carga positiva, el catión, y el ion cloruro queda con carga negativa, y ambos cumplen con la regla del octeto, ¿no? Entonces hablamos que ambos cumplen con el octeto, y por lo tanto son estables. Una estructura de Lewis de compuestos iónicos. ¿Cómo se escribe entonces la estructura Lewis de un compuesto iónico? Primero se separa en iones catión-anión, como observamos para el cloruro de sodio. Se escribe el ion positivo con su carga siempre adelante, respectivo, ¿no? Su carga respectiva, y al lado derecho o al centro, y entre corchetes el ion negativo con su octeto de electrones y fuera del corchete la carga negativa. Los cationes poliatómicos también se escriben entre corchetes. Ejemplos de compuestos covalentes, iónicos. El óxido de calcio. Calcio, acá sería su capa de valencia. El calcio es del grupo 2. Tiene 2 electrones en la capa de valencia, por lo tanto pierde 2. Y el oxígeno tiene 6 electrones en la capa de valencia y por lo tanto gana 2, ¿no? Entonces, ambos cumplen con la regla del octeto, ¿no? El óxido de calcio. En el caso del sulfuro de potasio, igual, ¿no? Porque el potasio es del grupo 1, el azufre del grupo 6, entonces requiere 2 electrones, ¿no? Cuando hablo de grupos, ya nosotros sabemos que la capa de valencia está referida al grupo, ¿no? Grupo 6, entonces la capa de valencia son 6 electrones. Por lo tanto, el azufre requiere 2 electrones. El azufre es un no metal, el potasio es un metal, entonces sería un compuesto iónico. Entonces el azufre va a ganar un electrón, pero requiere otro potasio más para poder llegar para poder cumplir con la regla del octeto, ¿no? Entonces, K2S. ¿Qué observamos? Que la carga negativa, en este caso del azufre, está en el centro, ¿no? El azufre, el anión azufre está en el centro. En el caso anterior, habíamos observado que el azufre está al lado derecho. Perdón, el oxígeno. Ahora, en el cloruro de amonio es una excepción, porque el ion amonio se le considera como un catión metálico, a pesar que está formado por no metales. Sin embargo, tiene el comportamiento de un catión metálico. Por lo tanto, se le considera un catión. Por lo tanto, el ion cloruro es un anión, y se representaría de esa manera su estructura de Lewis, ¿ya? Entre corchetes, catión-anión. Ahora vamos a ver el enlace covalente. El enlace covalente se forma por la compartición de pares de electrones entre los átomos. Un par electrónico hace un enlace covalente. Generalmente se produce entre átomos de no metales y trae como consecuencia la formación de moléculas o iones poliatómicos. Entonces observamos en la molécula de hidrógeno ahí que hay la compartición. Ambos están aportando el electrón para poder cumplir con la regla del octeto. En este caso, bueno, el hidrógeno es una sección, ¿no? Llega solamente 2, pero llega la configuración del helio, que es un gas noble. Clasificación. Según el tipo de átomos que lo forman, se pueden clasificar en enlace covalente homopolar o apolar, enlace covalente heteropolar o polar. Según el número de enlaces formados entre los átomos, estos pueden ser simples, dobles o triples. Y según se aporten los electrones al enlace, puede ser covalente puro, cada átomo aporta el mismo número de electrones a los enlaces, covalente coordinado dativo, si uno de los átomos aporta los 2 electrones al enlace. Acá tenemos la molécula de agua,
¿no? Acá observamos que el oxígeno va a compartir electrones con cada hidrógeno llegando a 8, ¿no? Un par de electrónico con un átomo de hidrógeno y el otro par con el otro átomo de hidrógeno. Hay 2 enlaces covalentes entonces. ¿Qué observamos? Que no hay pérdida ni ganancia de electrones, pues los átomos son de elementos no metálicos. El octeto lo logran compartiendo uno o más pares de electrones y el resultado es la formación de moléculas. Uy, me pasé. Un ratito. Ya, acá en la molécula del bromuro de hidrógeno lo mismo, ¿no? El hidrógeno es más fácil perder uno. El bromo también, pero en este caso los dos son no metales, ¿no? Entonces no lo van a perder. ¿Qué va a suceder? Lo van a compartir. El hidrógeno es del grupo 1 y el bromo del grupo 7. Por lo tanto, el bromo tiene 7 electrones y requiere un electrón para llegar a la configuración del gas noble. Y el helio, y el hidrógeno, que es la excepción, requiere compartir un electrón para llegar a la configuración de gas noble helio, ¿no? Ya. Entonces, al compartir, la fórmula quedaría así. La molécula de bromuro e hidrógeno tiene 3 pares libres de electrones, 3 pares no enlazados y un par enlazado. Ahí tenemos la molécula de oxígeno, ¿no? Ambos átomos de oxígeno están rodeados de 8 electrones. La molécula cumple con la regla del octeto. ¿Qué sucede acá? Que aquí el oxígeno, si comparte 1, no llega a 8, está llegando a 7. Por lo tanto, tiene que dar un enlace doble para poder formar la molécula de oxígeno, pero con un doble enlace. Y de esa manera cumplir con la regla del octeto, ¿no? 8. Ahí está, 2, 4, 6, 8. Cumple. Ahora, la molécula de oxígeno tiene 4 pares libres de electrones, 4 pares no enlazantes, 2 pares enlazantes. Se ha formado un doble enlace, como podemos observar, ¿no? Se ha formado un doble enlace. El doble enlace define efectivamente 2 enlaces covalentes diferentes, uno denominado sigma y otro denominado pi, los cuales serán estudiados en la siguiente unidad. Ahora, la estructura Lewis del enlace covalente, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían las pautas entonces? Bueno, se van a sumar los electrones de valencia de cada átomo en la molécula. Se distribuyen los átomos que están en mayor cantidad alrededor del átomo central y se unen estos átomos con enlace simple al átomo central. Se completa el octeto de electrones a cada átomo en la molécula, luego se sobran electrones, se colocan al átomo central. Si el átomo central no tiene el octeto, se desplazan pares de electrones no enlazantes al átomo central formando enlaces dobles y triples. Acá tenemos un ejemplo para el tricloruro de boro. ¿Qué sucede? Que el boro tiene 3 electrones en la capa de valencia, el grupo 3, ¿no? Y el cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, el cloro, al recibir un electrón, quedaría lleno, ¿no? Pero, según la regla del octeto, en este caso, para hacer estructuras Lewis de compuestos covalentes, o iónicos en todo caso, podría ser. En ese caso, para estos compuestos covalentes, siempre el átomo menos electronegativo va a ir al centro, rodeado de los átomos más electronegativos. Entre el cloro y el boro, el más electronegativo es el cloro, por lo tanto, el boro tiene que ir central. Y luego, el cloro va a ser distribuido simétricamente, con ángulo de 120 grados. Y por lo tanto, tendríamos la estructura de esa manera, tricloruro de boro, ¿ya? Hay un octeto incompleto. Existen muchos compuestos covalentes que no cumplen la regla del octeto, ya sea por defecto o expansión, o por exceso, perdón. En el caso de trihidruro de boro, este no llega a completar su octeto por falta de electrones de valencia, quedando su estructura de la siguiente manera. Entonces ahí apunten cuáles son las excepciones. Ojo, no se olviden cuáles son las excepciones. Por el contrario, el pentacloruro de fósforo o el hexafluoruro de azufre tienen 5 y 6 enlaces con el átomo central. Por lo tanto, tienen un exceso de electrones debido a la existencia de los niveles 3D vacíos, los que da lugar a un octeto expandido. Ya.
También se produce en algunos casos en los que el átomo central tiene un número impar de electrones, caso del monóxido de nitrógeno, ¿no? Ahí que observamos que el nitrógeno no llega a 8, oxígeno llega a 8, 2, 4, 6, 8, nitrógeno 2, 4, 6, 7, ¿ve? Es una excepción. Por último, el enlace covalente coordinado, el par de electrones lo suministra el mismo, como es el caso del H3O y del amoníaco, ¿no? Entonces, el agua, al reaccionar con un protón, el protón está vacío, el amoníaco, en este caso el agua tiene 2 pares libres de electrones, y por lo tanto le dona un par, ¿no? Comparte un par de electrones con el catión y forma el H3O+. Lo mismo sucede con el amoníaco, ¿no? El ion amonio tiene un par de electrones libres, al reaccionar con el protón hidrógeno que tiene la capa de valencia S vacía, le da un enlace dativo, sería en este caso, como en el agua, ¿no? Porque quien va a pasar el par de electrones es el amoníaco, ¿no? En este caso el nitrógeno. Forma un enlace covalente acá, dativo, igual que en el agua, ¿no? Dativo también. Ejemplo, vamos a determinar la estructura de Lewis del ácido nítrico. Como les había comentado, primero vamos a colocar el átomo menos electronegativo en el centro. Acá está, nitrógeno es grupo 5, oxígeno grupo 6, por lo tanto, menos electronegativo es el nitrógeno. Por lo tanto, va a estar rodeado de los átomos más electronegativos, en este caso, el oxígeno. Ya. Luego tenemos el hidrógeno. Profesora, pero el hidrógeno es menos electronegativo, ¿por qué no va en el átomo central? Ya. El hidrógeno solamente tiene un electrón. Si va como átomo central, solamente podría hacer una unión. Por lo tanto, este va al exterior ¿no? O sea, va al final. ¿Ya? Entonces acá, ahora vamos a distribuir los enlaces, ¿no? Nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia. Oxígeno tiene 6, requiere compartir 2 de repente. Acá, mire. Si ese oxígeno tiene 6, acá sería, a ver, 2, 4, 5, 6, ¿no? Tendría que formar un enlace doble. Un enlace doble para que este cumpla con la regla del octeto. Ahora miren acá abajo, 2, 4, 6, 8. Ahora sí, pero al formar el doble enlace, ¿qué falta con el nitrógeno? 2, 4, 6, 8. Ya. En el caso, sabemos que el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia, ¿no? Acá, 2, 4. Acá sería 1, 2, 3, 4. A ver. Este se ha movido. Este acá es para arriba. Ya. Acá sería 2, 3, 4, 5. Ya. Esa parte se ha movido. Acá tiene que haber un par libre. ¿Por qué? Porque el grupo del nitrógeno es el grupo 5. Tiene un par de electrones apareados. ¿Qué sucede? Cuando formó el doble enlace, ¿qué sucedió? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ahora el nitrógeno ya tiene 8 electrones en la capa de valencia. ¿Qué va a suceder entonces? El nitrógeno le va a dar un par libre acá. Le va a donar, ¿no? Tiene un par libre. ¿Se acuerdan que tiene acá ese es el par libre que está del nitrógeno? Y entonces va a darle el par libre al oxígeno y ese oxígeno llega a 8 y nitrógeno sigue teniendo 8. Pero todavía falta unir con un hidrógeno y un oxígeno. Entonces el oxígeno al unirse con un hidrógeno está llegando a 7. Y al compartir con un electrón que queda del nitrógeno llega a 8. Por lo tanto, ahora todos cumplen con la regla del octeto a excepción del hidrógeno, ¿no? Está llegando solamente a 2. Esa sería la estructura Lewis, entonces, del nitrógeno, del ácido nítrico en este caso. Y acá algunas estructuras Lewis, ¿no? Por ejemplo, para el metano son 4 enlaces covalentes simples, ¿no? Para el dióxido de carbono, átomo central y oxígeno cumplen con la regla del octeto. 4, 4 serían 8. Y los oxígenos también están llegando a 8. En el caso del amoníaco, como habíamos comentado, tiene 7 electrones en la capa de valencia, forma 3 enlaces con hidrógenos, tendría 8, ¿no? 5 y 3, 8. Y acá, en el enlace covalente coordinado dativo para el amoníaco le va a dar un par libre a los
a un protón, un par libre de electrones al protón. ¿Qué sucede? Que el hidrógeno, al perder su electrón, su único electrón, se llama protón. Por lo tanto, su capa de electrones, el 1s0 sería, está vacío, ¿no? En ese 1s0 puede entrar entonces el par libre del amoníaco. Y entonces se representa así, con una flecha hacia arriba que indica que es dativo, un enlace dativo. Vamos a ver ahora la polaridad del enlace covalente. Según la electronegatividad del enlace covalente, puede ser polar o no polar. Enlace covalente apolar o no polar. Esto se produce cuando los dos átomos enlazados covalentemente son iguales, tienen igual electronegatividad y comparten por igual el orbital del enlace. Por ejemplo, el enlace hidrógeno-hidrógeno, la molécula de hidrógeno es covalente no polar o polar. ¿Por qué? En pocas palabras, si la molécula es simétrica, es apolar. Si la molécula es diferente, es asimétrica, es polar, ¿ya? Entonces, apolar, moléculas simétricas, moléculas iguales. Y polar, cuando la molécula es diferente, ¿no? Es apolar, ¿por qué? Porque no hay simetría, ¿ya? Poca simetría. En el caso del ácido clorhídrico, observamos que es polar, ¿por qué? Porque los electrones se van a dirigir al átomo más electronegativo. Entre hidrógeno y cloro, ¿cuál es el más electronegativo? El cloro. ¿Qué sucede? Como el cloro es más electronegativo, el núcleo central del hidrógeno va a quedar desprotegido. Estos van a tender a cargarse positivamente. Entonces se llama densidad aparente, ¿no? Una carga aparente. Entonces la carga del protón sería densidad, ese número romano, Ficker me parece que es, ya se representa de esa manera, ¿no? Acá la carga del protón y acá la carga del cloro. Entonces ya tenemos el dipolo formado. Y aquí vamos a ver la electronegatividad y tipo de enlace. Entonces acá, si la diferencia de electronegatividad es 0, el tipo de enlace es covalente no polar o polar. Y la sustancia sería, en este caso, como ejemplo, el hidrógeno molecular, ¿no? Si la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, hablamos de covalente polar, ¿ya? Y la sustancia, en este caso emblemática, sería el ácido clorhídrico, ¿no? Hay una deformación, pierde la simetría. ¿Por qué? Porque los electrones se dirigen al átomo más electronegativo, dejando desprotegido el núcleo. Por lo tanto, la carga de los electrones hacia el átomo más electronegativo, protegiendo el núcleo cuya carga es positiva, se le llama, en este caso, un dipolo, un dipolo, ¿no? ¿Por qué? Porque forma cargas aparentes positivas y negativas, ¿ya? Se llama el dipolo formado. Luego vamos a tener, si las diferencias de electronegatividades son mayor o igual que 1,7, ¿no? A eso se le llama iónico o electrovalente. Ejemplo, cloruro de sodio. ¿Qué observamos? Que el sodio perdió un electrón, ¿no? Y se queda como catión. Y el cloro ganó un electrón y se queda como anión. Entonces, se representa de esa manera, catión-anión, están separados, miren. ¿Ya? Es diferente que los enlaces covalentes que son unidos. En algunos libros consideran el valor a partir de 1,9 para compuestos iónicos, ¿ya? Pero nosotros estamos usando 1,7, ojo, ¿ya? 1,7. La resonancia. Algunas sustancias presentan 2 o más estructuras de Lewis. La estructura real será un promedio híbrido de resonancia de estructuras resonantes. Solo se cambia la posición de los electrones y no de los átomos. En este caso, para el ozono, las estructuras resonantes son las estructuras, o sea, es la cantidad o es el número de posiciones donde puede ubicarse el doble enlace. ¿Qué observamos? Que el doble enlace puede ubicarse ya sea al final o al inicio, como podemos observar para el oxígeno. En este caso, hay 2 posiciones, ¿no? Entonces, la resonancia en este caso, sería, para el ozono son 2. ¿Cuántas estructuras resonantes tiene? 1, 2, ¿no? Se puede haber girado la misma estructura, ¿no? Cambió de lugar.
A eso se le llaman estructuras resonantes. Acá, en la molécula del ácido nítrico, contribuyen las dos estructuras en resonancia siguientes, ¿no? Cargas formales, bueno, ¿qué sucede? ¿Cuántas estructuras resonantes tiene el ácido nítrico? ¿Cuántas posiciones tuviera el doble enlace? Podría ser acá 1, ¿no? Acá 1, acá 2 y acá 3, ¿no? Entonces tendría 3 estructuras resonantes, ¿ya? Ahora vamos a ver compuestos con enlace iónico covalente a la vez. Existen compuestos que presentan enlace iónico covalente a la vez, sin embargo, sus propiedades físicas y químicas son las de un compuesto iónico. Acá tenemos el bicarbonato de sodio. El sodio es el catión y el ion bicarbonato, a pesar que está formado por compuestos no metálicos, forman un catión, ¿no? Entonces se forma el catión bicarbonato de sodio, ¿no? Se adiciona agua, se disuelve. ¿Por qué? Porque la mayoría de los solventes son solubles en agua, ¿ya? El enlace entre el catión sodio y el anión bicarbonato es iónico, pero los enlaces carbono doble enlace oxígeno y oxígeno hidrógeno son covalentes. Otra estructura, tendremos el clorato de amonio. El clorato de amonio, ¿no? Entonces el ion amonio está así, de esa manera, ¿no? Tiene una carga positiva, y el clorato tendría la siguiente forma, ¿no? También una carga negativa. Bueno, si las dos se juntan, su carga sería 0, ¿ya? El cloruro de amonio, el enlace entre el catión amonio y el anión clorato es iónico, pero los enlaces nitrógeno, hidrógeno, cloro, oxígeno internamente son covalentes. Ahora tenemos el enlace metálico, es aquel que se produce entre átomos de elementos metálicos. Se produce por la atracción electrostática entre los electrones de valencia de los mismos átomos metálicos que fluyen por sus intersticios y los cationes instantáneos que se producen por la fluidez electrónica, generando un mar de electrones, ¿no? Este tipo de enlace explica la alta cohesión atómica entre los sólidos metálicos y su respectiva aleaciones, así también su brillo característico y su gran conductividad térmica y eléctrica. Entonces ahora vamos a ver los electrones de valencia, ¿no? Electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel de la estructura electrónica de un átomo. Habíamos visto el ejemplo clásico del magnesio, ¿no? Su capa de valencia tiene 2 electrones, por lo tanto, los electrones de valencia serían 2. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 2, ¿no? En el caso del azufre, observamos que su capa de valencia tiene 6 electrones, por lo tanto, su valencia sería 6, ¿no? 6 electrones. En el caso del fierro, ¿qué podemos observar? Que su capa de valencia tiene, el último nivel es 4s2, tiene 2 electrones de valencia, sin embargo, se le suma al nivel 3 de phase, y por lo tanto, pertenece al grupo 8b, sin embargo, solamente se considera 2 electrones, ¿no? De la capa del nivel 2. 4s2. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la valencia? La valencia es la capacidad de combinación de un elemento que indica el número de electrones que un átomo pierde, gana o comparte cuando se enlaza con otros compuestos. Aquí estamos mostrando la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, con el objetivo de determinar los electrones de valencia para el oxígeno, para el azufre, para el hidrógeno. ¿Qué observamos? Primero, que la valencia del oxígeno va a ser 2 porque está compartiendo 2 electrones, ¿no? Ya. Y los números de electrones de valencia del azufre, ¿cuánto sería? 6, ¿no? Porque acá el azufre está compartiendo 6. ¿Ya? La valencia del oxígeno es 2, la valencia del azufre también es 6, ¿no? Porque tiene 6 electrones de valencia y esos 6 últimos los comparte. La valencia del hidrógeno es 1 porque comparte 1.
Ahora, cuando hablamos del número de electrones de valencia del azufre, son 6 porque está compartiendo 6. Del oxígeno serían también 6 porque esos serían los electrones de valencia, ¿no? Para el hidrógeno, su electrón de valencia también es 1, ¿ya? Valencia 6, porque en la capa de valencia del azufre, tiene, ¿cuánto? Tiene 6 electrones de valencia, o podríamos decir que es del grupo 6, ¿no? Ya, vamos acá. Ahora, características de los compuestos iónicos y covalentes. Compuestos iónicos, los iones se acumulan tridimensionalmente formando una red cristalina de cationes y aniones, no forman moléculas, los compuestos covalentes moleculares forman moléculas. También tenemos que los compuestos iónicos son sólidos y debido a la intensidad del enlace iónico presentan un alto punto de fusión y ebullición. Es decir, cuando los sometes al calor, estos van a tender, para que se puedan fundir, requieren alta temperatura, 700, depende pues, del compuesto iónico, normalmente 700, 600 grados centígrados. En cambio, el compuesto covalente apenas llega a 50 grados centígrados se está quemando, ¿ya? Por lo tanto, los compuestos covalentes moleculares tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, como el agua, e insolubles en disolventes no polares, como la gasolina. En los compuestos moleculares solo algunos son solubles en solventes polares, como el agua, otros son solubles en solventes no polares. Los compuestos iónicos fundidos o en solución acuosa conducen la corriente eléctrica. Los compuestos covalentes o moleculares no. Ellos generalmente son malos conductores de la electricidad, son no electrolitos, ¿no? Porque forman no electrolitos. Acá vemos los ejemplos de compuestos iónicos y compuestos covalentes importantes, ¿no? Tenemos el amoníaco, el bicarbonato de sodio, el cloruro de sodio, la sal común, el dióxido de carbono, el hidroxisodio. Serían algunos compuestos iónicos. En compuestos covalentes tenemos el acetileno, la acetona, el cloroformo, la urea, la formaldehído, la glucosa, alcohol etílico, benceno, ácido acético y sacarosa. Finalmente, ese sería el resumen, ¿no?, del compuesto, de los enlaces iónicos y covalentes. Ese sería el resumen, ¿no? Ya. Ahora vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer algunos ejercicios entonces antes de entrar aquí. Ya. Vamos a colocar un PDF acá. Voy a poner aquí. Vamos a abrir uno. Ya. El diseño. Ya, acá vamos a ver, sería la estructura Lewis de los siguientes compuestos. Ya, a ver, sería FSL3. Ya, tenemos ahí el CO2, el CO, a ver, del NO2, a ver, del CH4, azufre H4, azufre H4, el SO3, SO2. A ver, ya. Van a colocar las estructuras de Lewis del siguiente compuesto. Primero, ya.
Acá van a poner, ¿qué cosa es? ¿Iónico o covalente? Vamos a ver. A ver, dígame, ¿es iónico o covalente? Iónico. Iónico, Iónico. ¿ya? Es iónico. ¿El CO2? Covalente. Valente. Valente, ¿ya? El CO, Covalente. Covalente. covalente, ya. CO, covalente. Covalente, ya. Aquí, el Covalente. N2, Covalente. Covalente. covalente, ya. El CH4, Covalente. covalente. Ya, covalente. Valente apolar. El CH4, Covalente. 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 Ya. El SO3, Covalente. ya. Y el SO2, Covalente. acá les pongo uno más. Acá sería, ¿cómo era? El ya, ¿este cómo sería? Covalente. Eso de acá tiene que ir arriba. ¿Es covalente o es iónico? Iónico. 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 Ya, iónico. Ya. Ahora, el primero es iónico, ¿es polar o polar? Apolar. Entonces acá Todos vamos los a poner iónicos son polares. todos Polar. los compuestos iónicos, IO, no tienen polaridad. ¿Ya? No lo puedo clasificar como polar iónico, ¿no? IO. No lo puedo decir que es iónico porque no tienen polaridad, ¿ya? ¿Quiénes van a tener polaridad? Son los compuestos covalentes. En este caso, ¿cómo sería? ¿Covalente polar o apolar? Polar. Apolar, Apolar. ¿Por qué? porque No tiene electrones libres. Es simétrico. ujú, Ojo. Claro, es simétrico y no tiene pared libre. Ya, el otro también, ¿no? ¿Y acá sería polar o polar? Polar. Polar, ¿no? Ya. El siguiente, ¿polar o polar? Polar. Polar. ujú, Tiene un par polar. libre, ¿no? Ya, ¿y acá? Apolar. Polar. Apolar. Ya. ¿Y aquí? Apolar. Polar. Polar, ¿no? Polar. ¿Y acá? Apolar. Apolar. ¿Y aquí? Polar. 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 Ya. Una vez que hemos clasificado eso, ahora vamos a ver la estructura Lewis del CO2, ¿no? Perdón, cloruro férrico, ¿no? Ya. De cloruro férrico. A ver. Esto lo vamos a pasar a otra diapositiva. Control C. Voy a poner acá, nueva diapositiva. Ya. Ya, entonces el cloruro férrico sería de la siguiente manera, ¿no? Ya. Fe. Fierro es +3, ¿no? Tiene 3 cargas positivas, +3, más el cloro, Cl, carga negativa. Ya, eso no lo podemos hacer acá, vamos a hacer acá un ratito en el Word. Archivo nuevo. Ya. Quiero, ya. Archivo nuevo.
Ya, vamos a hacer grande. Para verlo, ¿no? Ya, un poco más. Ahí. Entonces tenemos el cloruro férrico, ¿no? Y el ion cloruro, que son 3, ¿no? Carga negativa. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el fierro va a perder 3, ¿no? Entonces acá, tenemos el EC, es primero, acá sería, este es un metal, ¿no? Metal, y acá este es un no metal. No metal. Por lo tanto, el compuesto que nos va a dar es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico, ¿no es cierto? Cloro del grupo 7 requiere un electrón, pero como este va a perder 3, necesitamos 3 cloros acá. 3 cloros. Entonces tendríamos así, el fierro, vamos a ponerlo más grande. Está bien, fierro 24. Negrita. ¿Qué número, qué talla tiene? 24. Y acá se le ve chiquito. Ya. Entonces, tendríamos acá un cloro y otro cloro, ¿no? A ver acá. El Lewis. Vamos a insertar acá. Insertar, ya. Acá. Cloro, ¿no? Quedaría así insertado, ¿no? Acá un cloro, pero ¿cuántos son? 24. Ya. Va uno, vamos a ponerlo acá, ¿no? Ah, son 3 cloros, ahí iría acá uno, ya. Control C, Control V. Y tendríamos otro cloro acá, ¿no? Ya, así sería nuestro compuesto, Lewis. Ya, vamos a... ¿Dónde está? No hay texto. Sin contorno. Sin contorno, ¿no? Y acá también. Ya. Entonces, así sería. ¿No? Pero es como si ya estoy confundiéndome, ¿no? A ver qué dice acá. Es iónico, claro. Correcto, es iónico. Entonces acá, vamos de frente acá. Como es iónico, no, repito, vamos a ver. Aquí sería entonces el siguiente, ya. Ya, entonces acá sería el fierro E más 3, está bien. Acá. Control C más 3, control V. Ya, ahí está. Pero acá tendríamos que tener los cloros, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a poner acá. Bien, control V los cloros, pero acá nosotros debemos insertar ¿qué cosa? El símbolo, que es ese corchete, y acá también, y el otro corchete, ¿no? La carga nos dice que tiene que estar fuera, ¿no? Y acá debajito, y acá, aquí, los 3 electrones. 3, pero de forma su índice, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿no? De esta manera sería nuestro Lewis. Vamos a ponerlo más grande. $36, ¿no? Ya. Vamos a poner esto por acá. Ya. Ahí está.
Entonces, como es un compuesto iónico, tenemos el catión anión formado y ya está, ¿no? Entonces, vamos a captarlo como imagen. Ya, y lo vamos a pegar al otro lado. Ya está. Ahí está nuestro compuesto, ¿no? Iónico. ¿Qué más podemos decir de este compuesto? Acá se fue. ¿Qué más podemos decir de este compuesto? Este era acá.